Buenas, mi nombre es Keller David Díaz Almanza y el siguiente video tendrá por objetivo la determinación del caudal de un cuerpo de agua. En este caso, el río Guatapurí, el cual tiene un nacimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta y logra bañar la ciudad de Valledupar. Este trabajo de laboratorio se realizó con los equipos necesarios para determinar tanto las profundidades de una parte del cuerpo de agua y para la determinación de la velocidad que éste lleva, con cálculos simples que sirven para dar resultados lo más cercanos posibles a la realidad del caudal que se estima en este río. Cosas a tener en cuenta sobre este río es las crecientes que se han visto. Cosas que se han de tener en cuenta en este río son las constantes lluvias, las pocas lluvias que se han visto en los últimos días, lo cual puede hacer variar el caudal debido a las nuevas fuentes de canales tributarios con que éste contará. Por eso, la temporada del año cambiará las condiciones que se presentan, la determinación de los cálculos dados respecto a los entes como la ideal. Luego de nuestra pequeña introducción que nos dio nuestro compañero, ahora explicaremos cómo hallamos la velocidad por el método del flotador. Este método depende de la medición de la velocidad media de la corriente y el área de la sección transversal del canal. Una forma sencilla de calcular la velocidad consiste en medir el tiempo que tarda un objeto flotante en recorrer corriente abajo una distancia conocida. Aquí podemos observar en la imagen lo anteriormente dicho. Aquí en las imágenes podemos observar a nuestros compañeros realizando la práctica. Ellos se ubican en el centro del río para garantizar su mayor velocidad del cauce. Entonces, primeramente delimitamos nuestros puntos A y B, que fueron de 3 metros. Y hicimos 15 mediciones, en el cual el flotador fue de un punto A al punto B. Entonces, esas 15 mediciones las promediamos, sumándolas y dividiéndolas entre el número total, que nos dio este tiempo, 3,822 segundos. Luego ya con este tiempo podemos hallar la velocidad con la siguiente ecuación, donde tenemos que la velocidad es igual al tramo sobre el tiempo. Entonces simplemente reemplazamos los 3 metros sobre 3,822 segundos, metemos la calculadora y nos da un total de 0,784 metros sobre segundos. Luego de tener nuestra velocidad superficial hallada por el método del flotador, iniciamos a hacer el procedimiento para hallar el área tanto del punto A como del punto B que tomamos para la distancia del método del flotador. ¿Qué se debe hacer primero? Medir el espejo del agua total, o sea, de orilla a orilla, de los dos puntos. Como vemos anteriormente, pues como nuestro metro era corto, nos tocó hacer varias mediciones para luego sumarlas y así nos diera el espejo de agua total. Luego de eso, dividimos ese espejo de agua en 20 secciones. Luego, esas 20 secciones nos daban que cada 1,17 metros íbamos a tomar la profundidad que llevaba el cauce a esos 1,17 metros. Para luego hallar el área con nuestras respectivas fórmulas, que son área de un triángulo, porque al momento de tomar esas profundidades se nos forman figuras conocidas como triángulos y pues trapecios. Primero, la fórmula del triángulo del área es base por altura entre 2 y la del trapecio, en este caso pues es base mayor más base menor, pero en este caso se reemplaza por altura inicial más altura final sobre 2 por el espejo de agua que tienen estas dichas secciones. Como vemos aquí en el punto A, nos dio un espejo de 3,57 metros. Aquí están las mediciones y cuánta fue la profundidad en cada una de esas mediciones junto con el espejo de agua. Aquí vemos 20 mediciones con sus respectivas espejos de agua. Procedemos a hallar el área en dicho punto, en el punto A, con las fórmulas anteriormente dichas y nos da estas áreas, que son las áreas en estas dichas secciones. Luego se hace la sumatoria y nos da que en el punto A tiene un área de 17,76436 metros cuadrados. Ahora volvemos a hacer lo mismo para el punto B. Nuestro espejo de agua en este caso nos dio 26,15 metros
y medimos estas dichas profundidades, en este caso, a 1,3 metros cada una. La final siempre da más por los decimales, que al dividir el espejo de agua entre 20 siempre quedan decimales, por lo tal al último hay que agregárselos para que dé el espejo de agua total. Se vuelve a hacer el mismo procedimiento, se hallan las áreas en estas dichas secciones y se hace la sumatoria. Para nuestro punto B, la área fue de 19,47 metros cuadrados. Luego se promedia estas dos áreas para tener un área promedio y nos da que nuestra área promedio del punto A y punto B es de 18,621 metros cuadrados. Luego se utilizan estos cálculos para hallar el caudal, que ahora lo explicará mi compañero. Constante K por la velocidad y el área. Entonces, nosotros para hallar la constante K tenemos esta tabla que se saca de acá y dependiendo del material que tengamos en nuestro del canal, elegimos el valor de K. Pues en la cuenca de nosotros es grava gruesa y piedras. Entonces se pueden coger los valores de K de 0,58 y 0,70. Como usted, profesor, lo dijo en nuestra clase, se supone que las gravas gruesas y las piedras son bastante ásperas, entonces se coge el valor máximo, que es 0,70, y ya solo sería aplicar la fórmula, que sería 0,70 por la velocidad, que es 0,78 metros sobre segundo por el área, y esto nos da un valor de 10,23 metros cúbicos sobre segundo. Y lo convertimos estos metros cúbicos a litros y nos da como resultado el valor de Q, que es el que se nos muestra en la siguiente diapositiva. Seguimos y le damos como conclusión que el desarrollo de este laboratorio hemos reforzado los conocimientos contraídos en los 3 diferentes cortes. Aprendimos a hallar velocidades superficiales de un cauce, como también las áreas para poder determinar el caudal que lleva este dicho cauce en su momento. También aprendimos a elegir el factor de corrección dependiendo del material del fondo de nuestros ríos, dándonos cuenta que los diferentes fondos existen en los ríos y que este factor de corrección, a no ser escogido adecuadamente, puede que influyan significativamente en el cálculo del caudal. Bueno, vamos a empezar con el procedimiento de delimitación de nuestra red de drenaje o nuestra cuenca, que en este caso será el arroyo El Toro. Esto debido a que es la zona con más área, el canal con más área que se puede observar en nuestro plano topográfico. Primero que todo, obviamente vamos a delimitar o subrayar, mejor dicho, vamos a subrayar los canales tributarios que se vierten en nuestra red de drenaje principal. Como podemos ver, aquí ya se ha hecho un procedimiento que es ese, para no pasarnos en tiempo. Posteriormente veremos las cotas superiores, las cotas mayores y menores, para saber hacia qué lado fluye nuestro río. Posteriormente identificaremos los extremos, como anteriormente he hecho, y empezaremos haciendo un punto de referencia para continuar con nuestra línea divisora de nuestra cuenca. Lo repintaremos con color rojo para saber los límites y saber dónde terminan nuestros canales tributarios y cuáles son el área de nuestra cuenca. Para delimitar, obviamente, no he dicho, tenemos que pasar por los vértices por nuestras curvas de nivel, para saber hacia dónde corre nuestro líquido o nuestra agua. Veremos obviamente algunas agrupaciones de estas curvas de nivel, lo que nos quiere referir a un pico de esa montaña. Por ende, se dividirá el parte aguas hacia donde corra el agua, obviamente. Aquí, como podemos ver, la altura máxima de
Esta curva de nivel es 500, por lo cual quiere decir que aquí correrá tanto el agua para el lado derecho y el izquierdo, pero a nosotros nos interesaría, sería este lado de nuestra cuenca. Continuamos delimitando, teniendo en cuenta los canales tributarios, que podemos ver que este ya no hace parte de nuestra cuenca, debido a que este ya se estaría desembocando en el río Sicarare, que podemos verlo acá. El que a nosotros nos interesaría sería nuestro arroyo El Toro. Después de haber delimitado nuestra cuenca, procederemos a hallar las características morfológicas. Entre ellas tenemos el área, el perímetro, el orden, su densidad y su forma, y entre otras. El área está determinada por la divisoria que une los puntos más altos y encierra el área de confluencia. En nuestro plano encontramos 6 cuadros completos, entonces procederemos a hallar el área de un solo cuadro. Nuestros cuadros están basados en 4 centímetros, entonces lo multiplicamos por 4 de cada lado, eso nos da un igual de 16 centímetros cuadrados. La escala de nuestro plano está en 1 por 25.000 centímetros, pero como está el cuadrado lo multiplicamos y nos dio este número de aquí. Multiplicamos los 16 centímetros al cuadrado por este número, nos dio 10.000 millones. Entonces ese es el valor que equivale a un solo cuadro. Entonces lo multiplicamos por 6, que nos dio completos, y nos da 60.000 millones de centímetros cuadrados. Acá en nuestra tabla encontramos los valores que le asignamos, los porcentajes que le asignamos a los cuadros que estaban incompletos. Entonces sumamos todas las áreas y nos da el total de nuestra área, de nuestra cuenca, que es esta que se encuentra aquí, esta. Y procederemos a utilizar conversiones y nos queda un total de 12,41 kilómetros cuadrados. Ahora procederemos a hallar el perímetro, que es la longitud de contorno del área de la cuenca. Entonces, en las imágenes podemos observar cómo nos ayudamos de una cadena para medir dicho perímetro. Luego, con ayuda de una regla, medimos la longitud que nos dio esta cadena, que fueron 56 centímetros. Y en la escala, en el plano, es de 1 por 25.000, entonces multiplicamos 56 centímetros por 25.000 en el plano, nos da un total de 1.400.000 centímetros en el plano. Luego utilizamos ayuda de conversión y pasamos de centímetro a metro, que nos dio 14.000 metros, y de metros a kilómetros, que nos dio 14 kilómetros. Continuamos con la longitud de la cuenca, que es la longitud de una línea recta con dirección paralela al cauce principal, medido desde la parte más alta hasta la salida o distancia entre la desembocadura y el nacimiento. Como podemos observar en la imagen, podemos ver el punto de la desembocadura hasta el punto más alto, que es nuestra cota 500. Con ayuda de una regla trazamos una línea y medimos, que nos dio un total de 17 centímetros. En el plano sabemos que es de 1 por 25.000 centímetros en el plano. Entonces hacemos la multiplicación. 17 por 25.000 nos da un total de 425.000 centímetros en el plano. Nos ayudamos con las conversiones y eso nos da un total de 4.250 metros, que eso es igual a 4,25 kilómetros. Ahora procederemos a hallar el ancho máximo, que como su nombre lo dice, es la distancia en la anchura más grande, y esa anchura nos dio un total de 14,5 centímetros. Lo pasamos a escala en el terreno, lo multiplicamos por 25.000, nos da un total de 362.500 centímetros. Utilizamos conversiones, lo pasamos a metro, que nos da un total de 3.625 metros, y por finalizar a kilómetro, que nos da un total de 3,625 kilómetros. Bueno, seguimos con el ancho promedio de la cuenca, que se halla aplicando la fórmula de área sobre longitud. Ya nuestros compañeros han hallado el área, que son 12,41 kilómetros al cuadrado, y la longitud es de 4,25. Entonces esto da como un resultado de 2,92 kilómetros. Y el orden de drenaje de nuestra cuenca es número 5. Las leyes de Orton aplicando, empezamos por la relación de bifurcación, que es donde se ponen los números de cauce
sobre los números de cauce más 1. Entonces, de número 1 nos dio 40, de número 2 nos dio 20, de número 3 nos dio 11, y de número 4 dio 3 y de número 5 dio 4. Entonces, aplicando la fórmula del número inicial sobre el número de S más 1, sería 40, que es este, sobre 20. Y eso da igual 2, y así seguimos con 20 sobre 11, que da 1,82. Seguimos 11 sobre 3, que da 3,66. Y 3 cuartos, que da 0,75. Esta también es parecida y en la relación de longitud, pero acá entonces cogemos los centímetros que midió cada del orden 1, acá lo tenemos en la tabla, y eso da un total de 91,4 centímetros en el papel. Entonces, luego que cogemos esos centímetros, hacemos la multiplicación aplicando la fórmula para convertir esos centímetros en el terreno, que sería 25.000 centímetros sobre 1 en el papel, y nos da este resultado. Y así los convertimos, esos centímetros los vamos a convertir a kilómetros. Haciendo la conversión y aplicando las fórmulas, nos queda 22,85 kilómetros. Así también aplicamos para el orden 2, que da un total de 34,7. Primero convertimos los centímetros en el papel a centímetros en el terreno. Luego, esos centímetros en el terreno los vamos a convertir a kilómetros y nos da en el orden 2 8,675 kilómetros. También así volvemos a hacer lo mismo en el orden 3, que nos da 21,5 centímetros en el papel, y en el terreno lo convertimos esos centímetros para luego convertirlos a kilómetros y nos da un valor de 5,375 kilómetros. En el orden 4 por último, no por último, sino por penúltimo, da 10,8, y esto convertidos a kilómetros nos da 2,7 kilómetros en el terreno. Y en el orden 5, sí, por último, nos da 1,775 kilómetros. Luego, estos kilómetros, vamos a hacer la misma fórmula que aplicamos al principio, pero aplicándola esta vez al revés, que es la longitud más 1 sobre la longitud inicial. Entonces sería 8,675 kilómetros sobre la inicial, que es 22,85. Esto da 0,38. Entonces acá volvemos y tomamos la longitud más 1, que sería la tercera, 5,375, sobre la anterior, que es 8,675, y da 0,62. Volvemos y tomamos la longitud más 1, sería 2,7, que es la 4, y tomamos la anterior, que sería 5,375, y da 0,50. Y por último tomamos la del número 5, que es 1,775 kilómetros, entre la anterior de la número 4, que es 2,7 kilómetros, y da 0,66. Y la densidad de drenaje, por último, se aplica la fórmula, la longitud sobre el área, pero esta longitud ya sería sobre los kilómetros que ya cogimos acá, que analizamos anteriormente. Entonces la longitud sería los 41,375 kilómetros sobre la misma área, que da 3,3 kilómetros sobre kilómetro cuadrado. Y dice que si la densidad de drenaje es mayor a 2,74 kilómetros sobre kilómetro cuadrado, se considera que es una cuenca bien drenada. Entonces, por lo cual vemos que nuestra red principal está excelente drenada. El otro ítem de las leyes de Orton es la extensión media de escurrimiento superficial. Esta se puede definir como la distancia media que el agua tendría que recorrer sobre el terreno en el caso de que el escurrimiento se realice en una línea recta desde el lugar en el que el agua precipita hasta el punto más próximo de un curso cualquiera de la cuenca y por el cual encausa. Su fórmula es: escurrimiento es igual a área, el área de la cuenca, entre 4 por la longitud total del cauce, de los cauces, que es la longitud de esta sumatoria de los cauces. Como vemos aquí, el área es 12,41 entre 4 por
la longitud de la longitud de los cauces de todos los órdenes, que es 41,875 kilómetros, el cual nos da un total de 0,074. La característica física de la cuenca, esta lo que hacen es dar la forma de dicha cuenca, de la delimitación de dicha cuenca. Uno de los factores es el factor de forma de Orton, K sub F, que es la relación entre el área y el cuadrado de la longitud axial de la cuenca. O sea, su fórmula es K sub F es igual al área de la cuenca sobre la longitud de la cuenca al cuadrado. Entonces, al reemplazar, vemos que el área de la cuenca es 12,41 kilómetros al cuadrado sobre la longitud de la cuenca, que es 4,25 kilómetros al cuadrado. Nos da 0,68. Como vemos aquí en el cuadro de abajo, vemos cómo están las características dependiendo del valor de K sub F, del factor de Orton. Como vemos, cuando K sub F es mayor a 1, la característica de la cuenca es achatada, tendencia a ocurrencias de avenidas. Cuando K sub F es menor a 1, es una cuenca alargada, baja susceptibilidad a las avenidas. Y cuando K sub F es igual a 1, es una cuenca cuadrada. Como vemos, nos damos cuenta, nuestro K sub F es menor a 1, con lo cual nuestra cuenca es alargada, baja susceptibilidad a las avenidas. El siguiente es el coeficiente de compacidad propuesto por Gabilow, que también nos da la forma de nuestra cuenca. Esta es la relación que existente entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo que tenga la misma superficie. Su fórmula es K sub C es igual a 0,28 por perímetro entre la raíz cuadrada del área. Reemplazamos nuestros datos con un perímetro de 14 kilómetros y un área de 12,41 kilómetros cuadrados, nos da un coeficiente de 1,11. Ahora nos vamos a la tabla y vemos que el rango está entre 1 y 1,25, dándonos una forma de la cuenca redonda o oval redonda. Sabemos que para acá, K sub C mayor a 1, la cuenca se aproximará más a la forma de un círculo, en cuyo caso la cuenca tendrá mayores posibilidades de producir crecientes con mayores picos, o sea, caudales. El índice de alargamiento es otro parámetro que muestra el comportamiento de forma de la cuenca, pero esta vez no respecto a la redondez, sino a la forma alargada que tienen estas dichas cuencas. Esta está en relación a su longitud axial máxima, que es la longitud de la cuenca, y el ancho máximo de la cuenca. O sea, división de la longitud de la cuenca entre el ancho máximo de la cuenca. Reemplazamos longitud de la cuenca, 4,25 kilómetros, sobre el ancho máximo de la cuenca, que es 3,625 kilómetros. Dividimos y nos da un factor de 1,17. Aquí vemos que como conclusión que dice que cuando las cuencas que presentan valores mayores a 1 presentan una área más larga que ancha, con una forma más alargada. Bueno, les hablaré ahora acerca de una parte de lo que sería el arroyo del Toro. Mi nombre es Keller David Díaz Almanza y empecemos. ¿Qué es el índice asimétrico? El índice asimétrico es la relación del área de las vertientes, es decir, la vertiente mayor de un área y el área menor, las cuales son separadas por un cauce principal, y este índice se evalúa la homogeneidad en la distribución de la red de drenaje. Pues si se tiene un índice mucho mayor a 1, se observa que sobre la cuenca, que en el río principal estará recargado a una de las vertientes, lo cual implicará una heterogeneidad en la distribución de la red de drenaje, aumentando la descarga hídrica de la cuenca a este vertiente, lo que incrementa en cierto grado los niveles de erodibilidad a causa de los altos eventos de escorrentía superficial obtenidos. En la fórmula que vemos a continuación vemos el índice asimétrico, en el cual se aclara lo que anteriormente he dicho, donde el área mayor será dividido entre el área menor. En la tabla vemos que la constante K nos expresaría que el índice asimétrico, cuando es mayor a 1,
se caracterizaría que el cauce principal será bastante recargado a las vertientes. En cambio, cuando será igual a 1, se encontrará con una distribución uniforme del cauce principal. En nuestro plano topográfico del arroyo El Toro, podremos ver que hay un área 1 sobre el canal principal, que sería este de aquí señalado. Empezaría desde acá, de la cota mayor, y empezaría a reducirse hasta llegar a la cota menor. Dividiríamos el área mayor entre el área menor, que nos daría 7,2 kilómetros cuadrados entre 5,21 kilómetros cuadrados, para dar un total de 1,38, que sería nuestro índice asimétrico. Al ser mayor que 1, nos expresaría que nuestra cuenca presenta un área más alargada que ancha, con una forma alargada. El tiempo de concentración, por otra parte, es el tiempo considerado de viaje de una gota de lluvia que escurre superficialmente desde el lugar más lejano de la cuenca hasta el punto de salida. Para su cálculo se pueden emplear diferentes fórmulas que se relacionan con otros parámetros propios de la cuenca. Para la estimación del tiempo de concentración se recomienda emplear varias ecuaciones empíricas disponibles en la teoría de la científica. Se considera apropiadamente incluir al menos 5 estimaciones diferentes, esto según Bente-Chop. Las ecuaciones empíricas que emplearemos en nuestro trabajo serían las siguientes: SS-Ranser, California Curve Practice, Kilperch, Temetz y Clark. Las que más datos necesitaríamos serían, por ejemplo, la SS-Ranser o Kilperch, Clark y Temetz, debido a que se necesitaría la pendiente media. En la siguiente imagen podremos ver lo que sería nuestra cuenca del arroyo, y necesitaremos de ella lo que sería la longitud del cauce principal y las diferencias de cota mayor y la cota menor, dependiendo. Aquí las ecuaciones empíricas se verán reemplazadas para saber los resultados de cada ecuación. En la SS-Ranser tendremos que la SS-Ranser reemplazaremos la longitud del cauce principal, lo dividiremos sobre la diferencia entre la cota mayor y la cota menor de la cuenca. El cauce principal será elevado a la 3 para encontrar la constante K. Posteriormente se hallará el tiempo de concentración. En la California Curve Practice, el tiempo de concentración será igual a 0,87 por la longitud del cauce principal elevado a la 3 sobre la diferencia de las cotas mayor y menor elevado a la 0,385. En Kilperch el tiempo de concentración será igual a 0,66 elevando la longitud del cauce principal 5,125 kilómetros sobre la pendiente media, que nos daría un total de 0,67. Esto elevando todo a una raíz a un exponente de 0,77. En la ecuación empírica de Temetz veremos que necesitaremos otra vez la pendiente media y la longitud del cauce principal, y reemplazaremos nuevamente. Como se puede ver, la de Kilperch y Temetz, lo único que cambiaría sería la constante de 0,66 a 0,3. En Clark, por otra parte, tenemos que el tiempo de concentración dado en horas será igual a 0,335 elevando la longitud del cauce principal y dividiéndolo sobre la pendiente media elevada a la 0,5 y elevando todo esto a la 0,593. Los resultados que nos dará para cada ecuación empírica serían los siguientes: para SS-Ranser 0,407 horas, para California Curve Practice 0,398 horas, para Kilperch 3,16 horas, para Temetz
1,14 horas y para calar 0,994 horas. Haciendo un promedio del tiempo de concentración de cada uno, tendremos la que sería igual a 1,2198 horas. La curva isométrica se define como una curva de representación gráfica del relieve medio de la cuenca, construida llevando en el eje de las abscisas longitudes proporcionales a las superficies proyectadas en la cuenca en kilómetros cuadrados o en porcentaje, comprendida entre las curvas de nivel consecutivas hasta alcanzar la superficie total, llevando al eje de las ordenadas la cota de las curvas de nivel consideradas. La distribución espacial de la cuenca es fundamental para caracterizar su condición morfológica, es decir, saber qué porcentaje de la cuenca corresponde a zonas de montañas, lomeríos, planicies, entre otros. Primero se requiere obtener un diagrama de frecuencia que asocie área-altitud, es decir, determinar el valor del área correspondiente a un intervalo de la altitud, abarcando el rango comprendido entre las elevaciones del terreno mínima y máxima. La marca de clase o intervalo de la latitud se define a partir de las condiciones topográficas de esta cuenca. Aquí, como podemos ver, tendremos una tabla de datos donde para calcular nuestra curva isométrica, en la cual tenemos nuestras cotas de la más baja, que sería 110, a las más altas, que vendría siendo 500 metros sobre el nivel del mar. Procederemos a hacer una cota promedio, que no es nada más que la suma y división entre 2 de la cota mínima y máxima. Después hallaremos el área entre curvas, que nos daría un total de 12,41 para todo un área total. Encontraremos el área acumulada, el porcentaje de área y el porcentaje de área acumulada. Estos datos, para hallar estos datos es más sencillo ir a una tabla de Excel y reemplazar, obviamente, con fórmulas. Aquí, como ya está hecha, pues podremos ver cómo está. Tendremos los datos de área entre curvas, y para la área acumulada no sería nada más que la sumatoria del final de nuestra área entre curvas por el siguiente tramo. El porcentaje de área no sería nada más también que la multiplicación del área entre curvas por 100 entre el área total. Esto para cada tramo. Por otra parte, el área acumulada se podría hallar también con la sumatoria o simplemente dividiendo el área acumulada entre la longitud total. Para esta gráfica, para hallar la gráfica que tenemos aquí, para hallar esta gráfica, la curva isométrica, en la cual podremos representar en las líneas lo que serían los correspondientes niveles de área presentes en esta cuenca, y en las barras la frecuencia que más se repite de elevación en la cuenca del Arroyo del Toro. También contaremos con una elevación media de 176,62 metros, que será la que más se repite también en este caso. O sea, será el punto medio de nuestra cuenca.